Dios le bendiga a todos. Estamos hoy en la lección número 23. La última lección que estudiamos, en la lección 22, hablaba de sofonías. Y entonces vimos aquí cómo Dios reprende al pueblo y lo llama a confiar en Él en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier destrucción. Y hemos visto cómo Dios habla, y a veces habla, como les había enseñado, en una doble profecía. Hoy vamos a ver algo parecido. Va a haber un pasaje que se presta a pensar de muchas maneras, pero se presta a pensar como una doble profecía también. La lección 23 estamos en Ageo, profeta Ageo, capítulo 2, versículo 1 al 9. El profeta Ageo fue, si se recuerdan, cuando los hebreos salieron de Babilonia. Fueron básicamente como 3 viajes, o dos en realidad, 2 a 3 viajes. Entonces, al principio venía Zorobabel como líder, como un líder de político. Y ahí habían líderes espirituales, pero era como el líder político. Entonces, en ese grupo estaba Ageo. Y cuando llegan, construyen el altar, pero se olvidan del resto. Y empiezan a construir sus propias casas y se olvidan del templo. Y ahí fue que Jehová habla con Ageo, después que ellos salen de Babilonia y llegan a Jerusalén, y le dice: Señor, o sea, primero son las cosas del Señor, los asuntos del Señor, y después son mis asuntos. Primero es la casa de Dios, y después es tu casa. Primero es servir al Señor y después servir tus propios intereses. Ese fue el mensaje que básicamente Ageo le había dado, y fue un mensaje fuerte de reprensión, pero al mismo tiempo bien motivador. O sea, construyan, y les explica unas cosas que han sucedido. En el primer capítulo de Ageo, dice aquí en el versículo 2, versículo 3: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, verso 4 del capítulo 1: es para vosotros tiempo, para vosotros que habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, Dios empieza a reprender. Espérate, adornaron sus casas, arreglaron sus casas y dejaron la mía sin hacer nada. Y entonces dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre sus caminos. Para que ustedes vean que la palabra meditar no es que tú estés una noche sentado en el balcón meditando, qué bonita es la vida, y no haces nada. O sea, que muchas veces pensamos que la meditación no te lleva a nada. La meditación desde el punto de vista de Dios significa el meditar, el contraponer. ¿Esto me está funcionando? ¿Vale la pena yo hacer esto? O mejor sería hacer esto. Es un análisis, una contraposición. Eso es lo que significa meditar. No es que tú estés deslumbrado por las estrellas, mirando las nubes blancas que se mueven. Eso no es meditar para Dios. Si tú meditas, Dios espera una conclusión y una acción. No que pienses deja ver qué yo hago, deja ver. Dios espera, y eso es lo que les está diciendo aquí: meditad sobre vuestros caminos. Dejaron mi casa y se pusieron a hacer la suya. Piensa, ¿eso es correcto? Lo que tú estás haciendo es correcto. ¿Sentaste tus prioridades correctamente? ¿Cuál es primero, lo tuyo o lo mío?, dice Jehová. Eso es lo que le está diciendo. Subir al monte y traer madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y entonces dice lo que pasa: porque dejaron mi casa, mis asuntos, los asuntos del Señor los dejaron al segundo plano. Dice, versículo 9: buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de las manos. Versículo 6, que lo salté: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en un saco roto. O sea, por cuanto
te ocupaste más de los chavos, la casa, el carro y todo lo demás, ahora nada te es suficiente. Los chavos no te dan. Todo lo que tratas de hacer no se completa, no te satisface. ¿Por qué? Porque pusiste mal tus prioridades, las cambiaste, las invertiste. Y entonces ahí es que Dios llama a poner primero la casa del Señor. Y entonces eso es lo que dice en el capítulo 1. Y ahí entramos al capítulo 2, que es la lección de hoy. O sea, que nos llama a poner a Dios primero y Él va a satisfacer, Él va a llenar, Él nos va a motivar, de hecho, a seguir con el templo. Y en este caso tenemos que ser sabios. No estamos hablando como en el caso nuestro, que estamos construyendo un templo. Estamos hablando de este templo. Este templo. Y el mensaje de aquel tiempo era un edificio de piedra, pero también era un edificio en el corazón, porque en el templo de su corazón, su casita era primero. Lo de Dios es segundo. Esa casita, ese templo de su corazón estaba mal construido. Y siempre ha sido así. Estamos hablando de miles de años atrás y todavía Dios nos dice el mismo mensaje. Es importante que terminemos el templo nuestro, pero más importante es que construyamos, edificamos nuestro templo y lo fortalezcamos. Y ahí es donde vienen estos versículos bíblicos que vemos hoy en la lección 23, Ageo 2, 1 al 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, el líder, hijo de Sadoc, gobernador de Judá, a Josué. Este es otro Josué, este no es el de Jericó. Este es Josué, el sacerdote que estaba allí con Zorobabel. O sea que había líder político y líder espiritual, había liderato. Gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, su sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Hay una jerarquía, ¿no? Una autoridad. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? El cautiverio fueron 70 años. Los niños y jóvenes que quedaban vivos como ancianos se recuerdan de ese templo en el tiempo de David, donde la gloria de Dios estaba. Y ahora que eran jovencitos y ahora están ancianos, miran para atrás y Ageo le dice: ¿se recuerdan de eso? ¿No les gustaría que volviéramos a eso? ¿No les gustaría volver a levantar templo para el Señor y volver a sentirse, ver su presencia? O sea, los obliga a recordar, los motiva a recordar. Recuerden, porque cuando tú recuerdas la bendición pasada, te da sed. Es como ponerse en la lengua y decir: quiero agua, la agua que yo bebía antes. Pues sí, Dios la tiene todavía. Eso es lo que está diciendo aquí. Le está haciendo recordar. ¿Quieren volver a eso? Y dice el versículo 4. Y aquí es donde viene Dios a motivar. O sea, ya reprendió en el primer capítulo. Ahora en el segundo motiva. ¿Sabes? Primero hace eso o no se hace. Y ahora dice: vente, vamos a trabajar, vamos a echar para adelante. Y mira cómo lo dice en el verso 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate, número 1, esfuérzate. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. 2, cobrad ánimo. Vamos, anímense, cojan fuerza. Primero, cojan fuerza. Segundo, cobran ánimo. Levanten el ánimo, vamos para adelante. Pueblo todo de la tierra. ¿Sí? Habló en orden del liderato. El líder político, el líder civil, el líder espiritual, y ahora todo el mundo, todo el pueblo. Y el pueblo todo de la tierra, dice Jehová: trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. O sea, ya te regañé. O sea, deja la vagancia, deja de estar poniéndome en segundo lugar. Vente, vamos a trabajar. Coge fuerza, coge ánimo, deja eso en segundo lugar. Va a haber tiempo para levantar tu casa, va a haber tiempo para hacer lo que tú quieras, pero primero son las cosas del Señor. Vamos a esforzarnos, vamos a cobrar ánimo. Dale, que tú puedes. Vamos a coger aquella piedra, vamos a coger aquella otra, vamos a mover aquello. Busca los carpinteros, busque los albañiles. O sea, vamos a levantar y trabajen. Vamos a trabajar, vamos a levantar, porque sola no se va a edificar el templo. O sea, y los motiva. Y entonces, para motivarlos,
les recuerda quién es Él y qué es lo que Él hizo con ellos. O sea, ¿y qué significa una relación con Dios? Número 1, verso 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. O sea, esfuércense. Recuerdan que yo les di un pacto. Les recuerda que yo les dije que se entraban en esta tierra y me adoraban aquí. Yo los iba a bendecir. O sea, es un pacto. Tú haces y yo hago. Tú me sirves, yo bendigo. Tú me sirves, yo te prospero. O sea, que hay un pacto completo. Y no se olviden de eso. Eso tiene que ser motivo para cobrar ánimo, para animarse, para trabajar, para esforzarse. Número 1. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. Número 1. Hay un pacto, hay unas promesas, hay unas bendiciones. Número 2. Mira, mi espíritu va a estar con ustedes para ayudarlos a trabajar, a esforzarse, con coger ánimo con este trabajo. O sea, primero están mis promesas, entonces yo no los voy a dejar solos. Mi espíritu va a estar con cada una de las personas en el pueblo. Y esa es la doctrina que todavía se enseña del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, en cada uno de nosotros. Y por último dice, no temáis. ¿No temáis a qué? A que el trabajo es muy grande. Sí, porque el que lo va a hacer es Dios, nos va a dar fuerza, nos va a dar ánimo. Y no temas de que lo tuyo se va a perder, no. La Biblia lo dice en Mateo 6:33, buscar primero el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás será añadido. O sea, es un llamado, ¿ves? Esfuérzate, coge ánimo, trabaja, recuerda mis promesas, yo te lo prometí, aquí va a haber bendición, tú trabajas, tú me sirves, yo te bendigo. Y mi espíritu va a estar contigo, no vas a estar solo, no se abrumen, no le cojan miedo a este trabajo, y no cojan miedo a que perderán bendiciones, todo lo opuesto, van a ganar bendiciones. O sea, estos dos pasajes van cogidos de la mano uno del otro. El verso 5, perdón, el verso 4 y el verso 5. 3 cosas se les pide, 3 cosas se les promete, se les garantiza. Ese es Dios hablando y lo hace con nosotros también. Entonces dice así, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí un poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pasaje, hay algunos que entienden que tiene varias formas de verlo. Número 1, algunas traducciones de la Biblia no lo leen así. Cuando se habla del deseado de las naciones, que es Jesucristo, vendrá, vino en su primera venida y viene en su segunda venida. O sea, hay quienes entienden eso, pero hay otros que cuando van al hebreo y ven la forma en que están arregladas las palabras, dice, versículo 7, y estremeceré todas las naciones y vendrán los tesoros deseados de las naciones y llenaré este templo de gloria, ha dicho el Señor de los ejércitos. O sea, algunos cuando leen el pasaje, o sea, porque el pasaje no está completamente claro de que sea de que viene el deseado, sino más bien de que Dios traerá los tesoros deseados para levantar su templo. Que eso ocurrió con este segundo templo, cuando Herodes, que no lo querían mucho, trató de consagrarse con el pueblo, destruye este templo y lo construye. Una vez más, el templo del tiempo de Jesús estaba muy bien hecho, tenía hasta oro adentro. Eso fue Herodes, tratando de comprar al pueblo, medidas políticas, ¿no? Y entonces, que no cambien, todavía estamos viendo lo mismo. Y se ve que eso es así. Pero algunos piensan que no necesariamente es eso tampoco. Algunos piensan que cuando se habla de que Dios va a levantar este templo y de todas las naciones va a levantar, y versículo 8, mía es la plata, mía el oro, dice Jehová de los ejércitos. Está hablando en realidad del templo del Apocalipsis, cuando el Señor Jesús venga y entre, y toda la gloria de Dios viene con Jesucristo en su segunda venida. Y entonces se ve como que no solo que es el deseado que llega en su segunda venida, si lo vemos desde el punto de vista del otro verso, ¿no? Del otro, y de forma de interpretar ese versículo,
de que los tesoros deseados de las naciones, o sea que ese templo va a ser algo maravilloso cuando se vuelva a construir, con tesoros de todas las naciones. O sea, podríamos estar viendo aquí una triple visión de dos versos. Levanten el templo y yo lo haré grandioso, mira el oro, mira la plata. El segundo, el deseado de las naciones viene en su primera venida, en su segunda venida. Y cuando llegue por fin la tercera venida, el templo será construido con toda su gloria. Que eso en realidad todavía no ha ocurrido. Que es lo que dice el versículo 9, el final. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hay quienes opinan que esto se cumplió de dos maneras. Uno, que cuando Jesucristo llegó a vivir en Jerusalén y estaba en el templo, esa gloria era mayor que la Shekinah que caía en el templo durante Moisés y Josué. Hay quienes piensan eso, yo entiendo que eso no es. Mientras yo he leído en la internet diferentes puntos de vista, es un punto que se ve bonito, pero no me parece que eso es lo que quiere decir este verso. Está hablando de esa gloria postrera. Eso sí se verá en el Apocalipsis, eso sí se verá en ese último templo, y la gloria de Dios se manifestará, y dice la Biblia que Jesucristo reinará por 1000 años. O sea que tenemos aquí un versículo futurista, profético, que se va a cumplir, que todavía no se ha cumplido. Ni siquiera cuando Herodes lo reconstruyó, que hay quienes dicen que ese fue el tercer templo, pero hay otros que dicen no, porque en realidad fue que él mejoró el segundo templo, que era este que estaban construyendo. Recuerda que el primer templo lo hizo Salomón, Babilonia entra, destruye todo, ellos vuelven, reconstruyen el templo, este es su segundo templo. Herodes destruye para construir el tercer templo, pero hay quienes dicen que en realidad no es un tercer templo, es simplemente que el segundo lo mejoraron. Herodes lo mejora, lo reconstruye. Hoy en día la palabra de eso es actualizarlo, update, esas son las palabras que se usan. Pero eso es lo que se entiende, pero en ningún momento estaba la Shekinah de Dios, la gloria de Dios descendiendo. Eso no estaba ahí. Por eso es que algunos entienden que cuando se habla de ese momento, de estos 3 versos, de que hará temblar las naciones, o sea, que sabemos que en el juicio de Dios viene en Apocalipsis, que cuando el Señor pise la tierra, se dividirá, se va a dividir la tierra, que cuando entre al templo, o sea, va a estar Él, o sea, en ese momento se entiende que se van a cumplir cabalmente estos 3 versículos. Ahí es que su gloria postrera será mayor que la primera que estaba con Moisés, Josué, y aún cuando estaba David. Eso es lo que muchos entienden. Y claro, ese versículo bíblico de que la gloria postrera es mayor que la primera, es una promesa para ti y para mí de que yo soy el templo de Dios. Y si yo descuido el templo de Dios, muchas cosas se van a descuidar en mi vida. Pero si yo lo cuido, si yo lo levanto, si yo lo fortalezco, entonces Él va a descender su gloria. Y lo peculiar de Dios es que su gloria, como dice la Biblia, va de gracia en gracia, va creciendo de gracia en gracia. Tú creces, su gloria se manifiesta más en ti, para entonces amarle más, creerle más y serle más fiel. Y se cumple todo esto que está aquí. Nos esforzamos, cobramos ánimos, trabajamos, porque para el Señor, no para el hombre. ¿Por qué? Porque está su pacto, sus promesas. Cristo murió. Tenemos mejores promesas que las de Egipto, que las que se dieron en las tablas de los 10 mandamientos para Moisés. Están cimentadas sobre la sangre de Cristo. Y tenemos su Espíritu Santo que ha descendido. Y por lo tanto no debemos tener temor, porque no se nos ha dado espíritu de temor, se nos ha dado espíritu de poder, amor, poder y dominio propio. O sea, tenemos cosas mejores, por lo tanto la gloria postrera es mejor. ¿Para quién? Para aquel que trabaja, se esfuerza y pone a Dios primero. Eso es todo. Tu templo primero, el templo del Señor en tu vida primero, y entonces su gloria postrera va a ser mayor. Es un pasaje increíblemente impresionante. Ver estas palabras del Señor completándose y por completarse, y al mismo tiempo ver cómo Ageo llamaba al pueblo. Esto está ocurriendo hoy en día.
Ah, hay gente que va a la iglesia y más le preocupa su trabajo, su título, su casa, su carro, su prestigio. O sea, esto no es nuevo, esto no es nada nuevo, esto ya ha ocurrido. Y Dios nos llama a despertar y poner a Dios primero por encima de todo. Trabajo, casa, dinero, título, posesión, lo que sea. Ese es el llamado de esta lección. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde.